no es poco frecuente que nos encontremos que pacientes que tienen problemas de disfunción ejecutiva se cepillen los dientes quizás una vez por día o a veces ni siquiera una vez por día, o que algunas mujeres no hayan ido al control ginecológico quizás por años, o que tengan problemas médicos pendientes o osteoarticulares, por ejemplo, lesiones sin recuperación completa que les impiden después hacer actividad física y eso les afecta drásticamente su calidad de vida. Esto es TDAH de alto rendimiento, un podcast original de INECAP sobre el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad en adultos. Soy Manuel Pastene, psicólogo y cofundador de INECAP, un instituto especializado en la evaluación y tratamiento del TDAH y otros trastornos de las funciones ejecutivas en adultos. Y yo soy Gabriel Brenner, médico especialista en psiquiatría y también cofundador de INECAP. Junto a Manuel llevamos más de una década especializándonos en TDAH del adulto y sus comorbilidades. En cada episodio presentaremos estrategias y conocimientos basados en evidencia científica y nuestra experiencia profesional. Y ahora sí, prepárate para escuchar este nuevo episodio. Bienvenidos a TDAH de alto rendimiento, el podcast donde exploramos estrategias basadas en evidencia para que puedas alcanzar tu mejor versión. Hoy vamos a abordar un tema esencial, el autocuidado. Pensemos en el funcionamiento humano como una pirámide. Para que todo funcione bien, el trabajo, relaciones, los objetivos personales, necesitamos una base sólida, y esa base sólida dentro de lo que tiene que ver con el funcionamiento es el autocuidado. Vamos a hablar de 3 aspectos en el episodio de hoy. El primero es por qué es difícil mantener el autocuidado teniendo TDAH, TEA u otros problemas de las funciones ejecutivas. En segundo lugar, qué es el autocuidado. Y por último, cómo podemos fortalecer esta área para mejorar nuestra calidad de vida. Recordemos que el TDAH y el TEA afectan una serie de capacidades relacionadas con las funciones ejecutivas, como la planificación, la organización y la memoria de trabajo. Según Barkley, el funcionamiento puede definirse como la capacidad para gestionar nuestro comportamiento en áreas claves de la vida. Teniendo en cuenta que la evaluación del funcionamiento es tan importante, en INECAP diseñamos la escala de valoración del funcionamiento adulto o EIVFA. En esta escala se repasan las dimensiones fundamentales basándonos en la literatura científica y en lo que se cree que es la mejor manera de dividir estas categorías. Y tenemos en primer lugar a lo que es el trabajo o el área ocupacional, en segundo lugar lo que tiene que ver con el área social, que esto incluye las relaciones de pareja, las relaciones con amigos. En tercer lugar tenemos a la educación. En el cuarto lugar tenemos a lo que es el autocuidado, que esto incluye lo que son los hábitos saludables, lo que tiene que ver con la salud, la medicina preventiva. En quinto lugar tenemos a la crianza. Sexto lugar tenemos lo que tiene que ver con la sexualidad. En el séptimo lugar tiene que ver con la conducción de vehículos. Y en octavo lugar tenemos lo que es responsabilidades y obligaciones. Y esto incluye lo que son las tareas civiles administrativas y lo que es el manejo del dinero. Tengan en cuenta que este no es el orden en términos de cuál es el área más prioritaria o no, sino simplemente tiene que ver con cómo nosotros hacemos este recorrido y esta evaluación. Voy a decir algo fundamental y necesito que presten atención a esto. Recordemos que para que exista un diagnóstico de TDAH tienen que estar afectadas al menos 2 de estas áreas. En el episodio de hoy nos vamos a enfocar en una, que es el autocuidado, que incluye cosas aparentemente simples como, por ejemplo, el cepillado de dientes, la frecuencia con la cual te bañás o las visitas al médico. Sí, y decidimos retomar este tema por una cuestión fundamental, y es que todo lo que son déficit de autocuidado son un grupo de síntomas dentro de los que nosotros consideramos los síntomas ocultos del TDAH. Es común, Manu, que cuando las personas consultan por TDAH, consulten por problemas en el área ocupacional, en el área académica, por ahí en lo que tiene que ver con relaciones de pareja o relaciones sociales, o quizás en el manejo del dinero. Pero es raro que alguien nos consulte preocupado por un problema de déficit de autocuidado, cuando en realidad quizás este área es una de las más importantes y más determinantes a la hora de
poder generar que las otras áreas funcionen de manera correcta. ¿Qué opinas de esto, Manu, desde tu punto de vista? Sí, estoy completamente de acuerdo que estadísticamente el motivo de consulta respecto al autocuidado te diría que es casi cero. Es casi cero, Es casi cero, pero es un problema fundamental porque es la base del funcionamiento. Podés querer mejorar tu productividad, pero si no podés seguir rutinas básicas y crear como sistemas elementales, va a ser muy complejo construir rutinas y sistemas más sofisticados. ¿Y por qué el autocuidado es fundamental? Primero, te provee estabilidad básica. Dormir, alimentarte bien y la higiene personal son la base para que las funciones ejecutivas puedan operar con cierta eficiencia. Y sin estas rutinas se sabe, hay evidencia sobrada sobre esto, que la capacidad de autorregulación y de toma de decisiones se deteriora. 1. 2 facilita la implementación de sistemas más avanzados. ¿Por qué? Porque las rutinas de autocuidado te enseñan a establecer patrones básicos de ¿qué? De repetición, estructuración y planificación, que después las puedes expandir a áreas como productividad, trabajo, lo que sea. Y tercero y último para mí es que te reduce la sobrecarga cognitiva, porque cuando las necesidades básicas están atendidas de forma rutinaria, el cerebro tiene más espacio para concentrarse en metas de mediano y largo plazo. Eso ahí podemos compartirlo después, pero hay sobrados papers y evidencia sobre todo esto. Esas tres pilares fundamentales. Desde el punto 1 te diría que hay un fundamento biológico, y es que las rutinas de autocuidado, por ejemplo, el sueño y la actividad física, son nutrientes fundamentales para el cerebro. Ya lo vimos varias veces esto. Y hay múltiples estudios replicados que muestran cómo el funcionamiento de zonas claves del cerebro para poder tener las funciones ejecutivas conservadas se va deteriorando en la medida en que las personas pierden las rutinas o las conductas de autocuidado como el sueño o la actividad física. Nosotros decimos que se frontalizan porque la corteza prefrontal, sobre todo las zonas de la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza prefrontal ventromedial, la corteza prefrontal orbitofrontal, la corteza cingulada anterior, todas zonas claves en lo que tiene que ver con los circuitos, porque el cerebro en realidad es un órgano que funciona en términos de redes, de circuitos. Estos son nodos claves para poder tener las funciones ejecutivas conservadas. Entonces, en la medida en que dormís poco, no haces actividad física o tenés horarios de comida irregulares, es prácticamente imposible que tu cerebro mantenga intacta la zona del cerebro fundamental, los nodos fundamentales en la red para poder tener funciones ejecutivas, para poder hacer lo siguiente, que es planificación, memoria de trabajo, regulación emocional, etcétera. Recordame, Manu, ¿cuáles eran entonces las tres? Te proveen el autocuidado, provee entonces estabilidad básica. Sí. ¿Sí? Facilita la implementación de sistemas más avanzados y reduce la sobrecarga cognitiva. También me parece bueno, repasemos un poquito la definición, ¿no? De Barkley, ¿qué dice él sobre el autocuidado? ¿Qué es el autocuidado? Está bueno que lo repasemos. Es la capacidad de regularte a vos mismo para satisfacer necesidades personales y cumplir con las responsabilidades de manera independiente y efectiva. Y en su modelo de funciones ejecutivas, el autocuidado está muy relacionado con la autorregulación, ¿sí? ¿Qué tiene que ver? Repasamos con control emocional y conductual, es decir, poder manejar las emociones y los impulsos para tomar decisiones saludables. Segundo, con lo que decías recién, organizarte y planificar, o sea, ser capaz de anticipar y cumplir con las demandas del día a día, como por ejemplo, higiene personal, alimentarte, dormir y hacer ejercicio. Y por último, persistir en objetivos de largo plazo, es decir, cumplir con actividades necesarias para mantener el bienestar general, incluso cuando no son inmediatas ni gratificantes. Y tengo un dato importante. Los adultos con TDAH tienen un 30% más de probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas como obesidad, diabetes o hipertensión. Esto se relaciona con una dificultad para mantener rutinas consistentes y atender la prevención médica. O sea, hay varios niveles que explican que tengan este riesgo aumentado de desarrollar enfermedades crónicas. Entonces, repasemos qué incluye el autocuidado. Incluye actividades como la rutina de baño o de aseo, lo que es la salud mental, por ejemplo, cepillarse los dientes regularmente, el afeitado, la depilación,
peinarse, ir a la peluquería, según sea necesario. Y, muy importante, lo que tiene que ver con realizar los chequeos médicos regulares o los chequeos médicos preventivos, como por ejemplo los chequeos ginecológicos anuales en las mujeres, los chequeos clínicos en los hombres a partir de cierta edad, o también poder cumplir con los tratamientos médicos indicados. Recordemos que las personas con disfunción ejecutiva suelen tener muchos problemas para la adherencia a los tratamientos médicos y, por lo tanto, tienen malos resultados o los problemas médicos que sufren tienden a complicarse por este motivo. Al evaluar el funcionamiento, preguntamos cosas tan simples como cuántas veces por día se cepillan los dientes, cuántas veces por día o por semana se bañan, si cumplen con los chequeos médicos recomendados por su esquema de salud pública. Y no es poco frecuente que nos encontremos que pacientes que tienen problemas de disfunción ejecutiva se cepillen los dientes quizás una vez por día o a veces ni siquiera una vez por día, o que algunas mujeres no hayan ido al control ginecológico quizás por años, o que tengan problemas médicos pendientes o osteoarticulares, por ejemplo, lesiones sin recuperación completa que les impiden después hacer actividad física y eso les afecta drásticamente su calidad de vida. E incluso en las personas con TEA a veces se les hace difícil, por ejemplo, ir a la peluquería por sus problemas sensoriales y entonces terminan teniendo un aspecto por ahí desalineado o poco prolijo. Con lo cual, hacer todas estas preguntas y hacer este relevamiento específico es fundamental para detectar si hay síntomas de déficit de autocuidado, sobre todo porque, como dijimos al principio, las personas que creen tener TDAH casi nunca consultan por los problemas de autocuidado. En general consultan por cualquier otro problema de funcionamiento y no por problemas de autocuidado. Bueno, entonces, ¿cómo podemos mejorar esta área? Vamos a ver 7 estrategias que podemos usar para mejorar nuestro autocuidado. La primera tiene que ver con externalizar el autocontrol, la segunda con el uso de recompensas inmediatas, la tercera con establecer rutinas estructuradas, la cuarta con minimizar el esfuerzo inicial, la quinta con cómo utilizar supervisión externa, la sexta con manejo del tiempo y anticipación y la última con crear un entorno que favorezca el autocuidado. Entonces, respecto del primer punto de externalización del autocontrol, lo que sirve, se sabe, es utilizar recordatorios visuales y auditivos. Por ejemplo, post-it, alarmas en el celular o aplicaciones para tareas repetitivas. Por ejemplo, podés colocar un cronograma visible para las rutinas diarias como higiene, comidas, ejercicio. Y también podés implementar listas de control, checklist, que detallan pasos simples para cada actividad. Sí, y recordemos que si bien nosotros, entre otras cosas, estamos especializados en TDAH, no es que somos TDAHólogos, como digo siempre. Estamos especializados en tratar personas que tienen problemas de funciones ejecutivas por cualquier causa relacionadas con problemas de salud mental. Entonces, no es descabellado ni sería raro que en el caso de una persona que tiene disfunción ejecutiva porque tiene un trastorno depresivo mayor y tiene un funcionamiento muy bajo por su depresión, tenga que usar estas estrategias de externalización, sobre todo en la primera etapa de tratamiento. De hecho, hay tratamientos estandarizados para la depresión que tienen que ver con la activación conductual y parte del plan de activación conductual o casualidad incluye estas estrategias tan básicas como usar factores de externalización. Entonces, acordate, la disfunción ejecutiva puede ser por cualquier motivo. Lo importante es hacer el diagnóstico de cuál es el motivo y armar un plan de tratamiento, pero casi siempre los planes de tratamiento deben incluir estrategias de externalización del autocontrol. Bien, y respecto de la segunda estrategia, el uso de recompensas inmediatas, esto tiene que ver con aprender a diseñar un sistema de incentivos, que básicamente es asociar tareas de autocuidado con pequeñas recompensas y que para vos sean significativas. Por ejemplo, es algo muy simple, ¿no? Pero si me ducho antes de las 8 de la mañana, puedo tomarme, por ejemplo, un café en mi lugar preferido o favorito, algo así. Sí, y bueno, una vez leí un dato, no sé cuán cierto es, que dice que, ¿sabes por qué las
pastas de dientes tienen gusto a menta? ¿Lo conoces ese dato? No lo conozco, a ver. Aparentemente descubrieron que la gente empezó a cepillarse más los dientes cuando le agregaron el sabor a menta a la pasta por la gratificación o la experiencia agradable al cepillarse los dientes. No tiene nada que ver con que limpia mejor los dientes ni nada de eso. Tiene que ver con esto. Promover la conducta, digamos. Sí, con promover la conducta con una gratificación que es el sabor a menta. Ok. Bueno, y la tercera estrategia, establecer rutinas estructuradas, tiene que ver con crear horarios fijos. Es decir, diseñar un horario consistente para las actividades básicas, hora fija para despertarte, para comer, para acostarte. ¿Y por qué? Porque se sabe que la consistencia en los horarios reduce la carga cognitiva y mejora la adherencia, ¿sí? Y también, respecto a este punto, vincular actividades a eventos regulares. Por ejemplo, después del desayuno, tomo la medicación. Sí, por eso una pregunta clave a la hora de diseñar un tratamiento para lograr que ese tratamiento sea viable es conocer detalladamente cómo es la rutina existente de la persona que nos consulta, que en muchos casos nos dicen que no tienen una rutina, pero casi siempre tienen actividades que cumplen todos los días y en base a las actividades que ya cumplen, empezar a construir una secuencia más adaptada a los objetivos y metas del paciente. Entonces, por ejemplo, si todos los días toman café al despertar, lo ideal es proponerles que tomen la medicación, si es que tienen que tomar medicación, cuando, por ejemplo, toman el café y que dejen la cajita de medicación o el pastillero junto con la cafetera. Bien, y respecto de la cuarta estrategia, minimizar el esfuerzo inicial, tiene que ver básicamente con la preparación anticipada. Por ejemplo, dejar lista la ropa para el día siguiente. Y también tiene que ver con simplificar decisiones, es decir, por ejemplo, tener un menú básico rotativo para las comidas de la semana, que tiene que ver, entiendo, con usar sistemas predecibles para facilitar estas micro decisiones del día a día, ¿no? Bien, y respecto de la quinta estrategia, la supervisión externa, tiene que ver con dos cosas. En realidad nosotros le decimos inclusión de terceros, esto de contar con alguien que nos pueda dar apoyo, brindar recordatorios o monitorear el progreso en ciertas rutinas específicas. También se puede hacer con aplicaciones o sistemas de monitoreo. Por ejemplo, hoy hay muchas apps que rastrean y notifican si cumpliste con ciertas metas de autocuidado, ¿no? Por ejemplo, el hábito de tomar agua o hacer ejercicio. Así que la tecnología lo facilita bastante y si no, puede ser alguien del entorno. También puede ser un terapeuta especializado, un coach, pero puede ser alguien del entorno que te dé soporte con algunas conductas. Sí, por eso se hace tan difícil lograr a veces que las personas que viven solas y trabajan en forma remota puedan tener rutinas consistentes, porque sabemos que es lo que tiene que ver con todo el grupo de lo que en inglés le dicen accountability, que es un término que me suena de alguna forma como más explícito, que es la inclusión de terceros. Aumenta drásticamente la probabilidad de que una persona pueda pasar a la acción y mantener la conducta. Se sabe que cuando alguien nos está viendo, en general es más probable que ajustemos nuestra conducta que cuando nadie nos está viendo. Que la inclusión de terceros también tiene que ver no solo con el término literal, ¿no? Que es supervisión, Manu, ¿no? Tiene que ver también con, por ejemplo, acoplarse a la rutina de, no sé, puedo acoplarme a la rutina de mi pareja si es que mi pareja tiene una rutina de sueño más o menos estandarizada, o puedo acoplarme a la rutina de estudio de algún amigo que también está haciendo una carrera, por ahí otra carrera, pero mientras esa persona está estudiando, yo sentarme a estudiar con esa persona. O tiene que ver también con comprometerme con alguien y contarle que yo me he propuesto 3 veces por semana hacer actividad física, sabiendo que por ahí esa persona es comprensible y amable y después me va a preguntar cómo me fue con eso sin juzgarme. Hay como muchas variantes de alternativas, no se trata simplemente de controlar. De hecho, la estrategia que menos recomendamos, ¿no? Es como el control directo, como tener un supervisor, un jefe que le diga a los pacientes lo hiciste, cómo no lo hiciste y que sea juicioso o crítico por que el paciente o la persona omitió la conducta. Bien, y respecto de la sexta estrategia, el manejo del tiempo y la anticipación, tiene que ver con dos cosas. Una que es básica y hemos repasado en muchos episodios, que es usar
temporizadores, alarmas recurrentes para tareas importantes, por ejemplo, una alarma para apagar la pantalla, antes de dormir. Y en segundo lugar, con reducir el tiempo necesario. ¿Y qué quiere decir esto? Es programar actividades breves pero frecuentes para que sean más fáciles de completar. Por ejemplo, en lugar de proponerte hacer 1 hora de ejercicio, caminar 15 minutos 2 veces al día. Sí, que esto es fundamental. Y recordemos que caminar 15 minutos en realidad no son 15 minutos en el calendario. Caminar 15 minutos probablemente, sobre todo si lo haces fuera de casa, probablemente sean 45 minutos en el calendario, porque tenés que contar lo que te lleva a prepararte para salir y tenés que contar lo que te lleva terminar la actividad, cambiarte y prepararte para la otra actividad. Entonces considerar los tiempos y considerar tiempos los más cortos posibles para poder ser consistente es fundamental. Mientras más tiempo lleva la actividad, menos probabilidad de éxito vas a tener, sobre todo en las primeras etapas de la implementación. Y muchas personas se consideran vagas o procrastinadoras porque no logran tener consistencia, pero en realidad lo que están tratando es de implementar actividades que son muy disruptivas para su vida. Hacer actividad física 1 hora, posiblemente sean 2 horas. Prepararse un almuerzo saludable probablemente puede llevarte 1 hora o 90 minutos en la mitad del día. Y si estás trabajando, parar de trabajar 90 minutos para almorzar puede ser muy disruptivo. Con lo cual hay que tener en cuenta el consumo de tiempo indirecto o invisible que lleva cada una de las tareas para poder después hacer esta planificación. Por eso es tan importante contar con un terapeuta entrenado que considera estos factores y no dar el consejo superficial de tendrías que almorzar siempre en el mismo horario. Bien, y por último, la última estrategia, crear un entorno que favorezca el autocuidado, tiene que ver con 2 cosas. Primero, con eliminar barreras. Por ejemplo, colocar elementos de autocuidado al alcance. Podría ser el cepillo de diente en el baño para acordarte que lo tenés que hacer. Y lo segundo es evitar distracciones. Mantener el área del baño, por ejemplo, o también la cocina, organizada para que las tareas sean más fáciles y no tengas interferencia con otras cosas que te pueden distraer y sacarte de la tarea que tenés que hacer. En el episodio de hoy vimos que el autocuidado es la base sólida de nuestro funcionamiento, como los cimientos de una pirámide. Sin él, áreas como el trabajo, las relaciones y las metas personales se vuelven insostenibles. Aunque los trastornos que implican disfunción ejecutiva, como el TDAH o el TEA, hacen que el autocuidado sea un desafío, hoy exploramos estrategias prácticas para fortalecerlo. Recordá, cuidar de vos mismo no es opcional, sino que es el primer paso hacia una mejor calidad de vida. Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue TDAH de Alto Rendimiento, un podcast original de INECAP, un instituto especializado en la evaluación, diagnóstico y tratamiento del TDAH en adultos y otros trastornos de las funciones ejecutivas. Si querés saber más sobre nuestras evaluaciones automatizadas y personalizadas, visita nuestra web en www.inecap.org. Repito, www.inecap.org. Allí puedes iniciar tu evaluación y obtener una consulta especializada desde cualquier parte del mundo. No olvides suscribirte en tu plataforma favorita como Spotify, Apple Podcasts o YouTube para no perderte nuestros próximos episodios. Apreciamos mucho cada reseña y comentario que nos dejás, ya que nos ayudan a llegar a más personas. Gracias por dedicar tu tiempo y atención a escucharnos. Nuestra misión es difundir conocimiento y generar conciencia sobre el TDAH en adultos.